Bueno amigos, hoy les vamos a estar mostrando cómo hacerse desde un disco de arado una hermosa olla para que ustedes puedan cocinar y hacer comidas ricas. Lo vamos a enseñar de una forma sencilla, que con pocas herramientas, con una moladora, una soldadora y un par de electrodos lo van a poder hacer, así que vamos a mostrar los pasos. Lo primero que vamos a hacer es conseguir el disco, por supuesto en alguna compra-venta, algún reciclado, y medir para sacar la planchuela que vamos a elegir el diámetro. Acá tiene 50 lo multiplicamos por 3,14, que es una constante, y nos va a dar el largo que nosotros tenemos que cortar la planchuela que vamos a elegir. Después veremos el alto que nosotros queremos ponerlo. Bien, ya hicimos el cálculo. 50 por 3,14 nos da 157 centímetros, que serían 1,57 m. Siempre conviene cortar un poquito más, así que nosotros pedimos una planchuela de 1,80 m. Es una planchuela de 2,5 pulgadas por 1/8. Y ahora les voy a mostrar cómo la vamos a hacer para doblar con algo sencillo, para cilindrar. Bien, para doblar o cilindrar esta planchuela vamos a hacer un aparato muy sencillo, ¿ven? Son dos hierros del 12 soldados en un ángulo, bien soldados, con una separación que tiene que ser aproximadamente el doble del espesor de la planchuela, unos 10 milímetros. La planchuela tiene 3, sí, con 8 milímetros estaría bien. Y ahora les voy a explicar cómo funciona para hacerlo lo más sencillo posible. Ya tenemos las herramientas que nos fabricamos apretadas a la morsa. Lo que vamos a hacer es, poniendo la planchuela entre los dos hierros, dándole muy despacio y cada 2 o 3 centímetros la curvatura. ¿Ven? Vamos haciendo fuerza con la mano. Así. Esto hay que tener mucha paciencia. No es muy fácil, pero con paciencia lo van a dejar bastante aproximado y es mucho más fácil que andar golpeando. ¿Ves? Vamos doblando, pueden ir presentando sobre el disco y así le van dando la curvatura que ustedes necesitan para que esto esté firme. Lo pueden soldar arriba de una mesa. Es importante también que no les comenté, que es muy importante, es que si se pasan de curvatura, lo único que tienen que hacer es hacerle fuerza al revés para abrirlo un poquito, o con la mano en un lugar abrirlo un poquito, y así lo van llevando. Con mucha paciencia lo van llevando, ven como ya tiene la forma, y lo vamos llevando al lugar. Bueno, después de un rato ya lo tenemos casi terminado, ¿ves? Que queda sobrando un poquito. Ustedes ahora lo van a arrimar sobre el disco y ahí con una tiza van a marcar donde queda el sobrante y lo van a cortar. Ya lo tenemos marcado. Ahora lo que vamos a hacer con el molador del disco de corte es tratar de cortar lo más derecho posible el sobrante. Tenemos bien, ya tenemos el disco, tenemos el aro. Lo que vamos a hacer ahora con la moladora y un disco clap, le vamos a pasar, sacar el óxido en el borde donde vamos a soldar. ¿Ven? De esta manera vamos a tratar de dejar lo más limpio posible el disco para cuando tengamos que soldar no nos moleste.
Antes de soldar el disco de afuera, el aro, en este caso tenemos un disco que tiene agujero cuadrado. Vamos a cortar la planchuelita lo más justa posible, para tapar el agujero, que en este caso es cuadrado. ¿Por qué antes? Porque cuando amolemos las chispas van a pasar, y si lo hacemos, lo podemos hacer después, pero tenemos el aro soldado, las chispas pegan y es más peligroso para la cara. Ahora les muestro cómo hacer. Bien, ya tenemos la planchuelita más justo posible. Mientras más justo esté la planchuelita, más perfecto calce, menos posibilidades de que pierda, de que haya filtraciones al disco va a tener. Lo vamos a colocar así, y ahora les voy a mostrar cómo soldamos con el electrodo, con la máquina bastante fuerte para que penetre, y después lo amolamos. Ya tenemos instalada la soldadora, como ven, una soldadora común de 320, con el electrodo de 2,5 nada más, y van a ver cómo vamos a ir soldando por ahora la tapa del fondo del disco. Bien, ya tenemos soldado de los dos lados la tapa del medio. Ahora la vamos a molar por adentro nada más, por afuera no es necesario, aparte evitamos que tenga pérdida. Ya está bien prolijo, bien amolado al centro. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un lugar que quede fijo el disco, que no se nos mueva, para poder empezar a soldar la planchuela. Bueno, ahí como verán, lo que hice fue fijar el disco al caballete con una pinza de perro y colocarle la masa ya en la misma pinza. Así ahora les explico cómo se va a ir soldando la planchuela. Hicimos dos guantes. Acá está. Lo que vamos a hacer es presentarla en el lugar. Vamos a ir por los bordes ahí. Le vamos a dar de afuera. El problema es un problema con la eléctrica que no arrancó. Ahora sí, se nos había desenchufado. Esto, si pueden tener otro muchacho que los ayude, bueno, es más fácil, y si no solo también se puede lograr. Ven, de esta manera se va punteando cada 10-15 centímetros. Lo más cerca del borde la vamos apretando también para que no quede separada. Y ahí la vamos cerrando o abriendo, depende de lo que necesitemos para puntearla. Cuando lleguemos acá es preferible que nos quede un poquito más grande, que nosotros ajustemos de nuevo con la moladora, ¿no es cierto? Vamos a puntear todo y después vamos a proceder a soldar. Si por alguna razón les queda así, muy corto acá, como me pasó a mí que corté mal, no se preocupen, cortan un pedacito de la misma planchuela, lo empalmamos acá, lo soldamos bien y ya solucionamos, y ahí ya tenemos casi todo punteado para empezar a soldar el disco. Si en la unión les queda corrido así, van a hacer con una picoloro, lo ideal. Con una picoloro la calzan ahí, le hacen fuerza, la llevan al lugar y puntean ahí. Bueno, ya tenemos todo punteado el contorno de la planchuela. Lo que vamos a hacer es con la soldadora, tratando de rellenar bien todos los huequitos, ¿no es cierto? Bien prolijito, despacito, haciendo una costura bien ancha para que tape toda la unión. Igual, de todas maneras, yo, para una más seguridad, se le puede dar de adentro y de afuera. Yo cuando suelda bien ya lo sueldo de adentro nomás, pero para mayor seguridad se puede dar de los dos lados.
Los detalles más importantes que van a tener que tener en cuenta para soldarlo y que no quede pérdida es cuando las uniones de la soldadura, como se termina ahí, por ejemplo, se termina el electrodo. Sacar bien la escoria con un cepillo de acero. Sacar bien la escoria para que volver a unir con la costura del otro electrodo y que no quede en polvo. Y también es muy importante cuando arman el disco que no quede separado, que no quede mucha luz entre el disco y la planchuela, porque el electrodo puede agujerear el disco o la planchuela y se van a generar polvo. Bien, ya lo tenemos todo soldado. Ahora lo único que resta es sacar la escoria, limpiarlo con un cepillo de acero. No lo enfríen de golpe, no lo enfríen de golpe porque el acero del disco es un acero muy duro, se puede partir. Otra precaución que pueden tomar cuando puntean los puntos para moldear la planchuela, que sean bastante reforzados, porque cuando vayan soldando va a hacer fuerza y puede llegar a cortar uno. Entonces los puntos que le pongan a los costados traten de que sean lo más reforzados posible. Ahora limpiamos la soldadura y dejamos de enfriar sin echarle agua. Prácticamente el trabajo terminado. Como ya les dije, no es necesario soldarlo de afuera y de adentro. Si ustedes quieren tener más seguridad o ven que por ahí su soldadura no es tan perfecta, lo hacen de afuera y de adentro y ahí le va a quedar mucho más seguro de que no haya pérdida. Después que esté frío, que tengamos las manijas soldadas, las patas, les voy a mostrar, se llena de agua y se prueba si hay alguna pérdida, alguna filtración, pero no en caliente porque se puede partir. Ahora hicimos una manijita ya para soldarle, soldamos la manijita, después les muestro cómo le hacemos las patas y queda terminado el disco. Para las patas, 3 hierros del 12, yo la corté un poco larga porque me la pidieron un poco larga. Bulón de media por una, tuerca, lo soldamos acá y después les voy a mostrar cómo lo soldamos acá y queda listo. Para marcar dónde van a ir las patas, yo ya tengo hecho una plantillita, un redondel de chapa, lo que sea, lo tengo dividido ya para que quede más o menos repartido. Marco con tiza las marcas. Y ponemos de esta manera la pata, enroscamos la tuerca, acá y soldamos la tuerca. Listo, hemos llegado al final, tenemos las 3 patas enroscables, o sea que son sacables. Estas son altas, la manija. Y tenemos el disco terminado. Ahora lo que hacemos es le echamos un poco de agua, probamos si tiene alguna pérdida y bueno, si tiene alguna pérdida tienen que volver a soldar, corregir y básicamente ya está listo el disco con una herramienta sencilla y espero que le haya servido. Cualquier consulta me la hacen en los comentarios del video. Hasta la próxima.